Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es el primero de una serie de videos que vamos a tener de acá en esta semana, como para que tengan de base con todos los temas que entran para el primer parcial. Como están viendo ahí, eh, hoy nos vamos a referir, hoy no, en este video nos vamos a referir a estrategia, diseño y efectividad organizacional, que es uno de los capítulos que tenemos para ver de edad. Así que arrancamos y empezamos ya directamente con esta historia. Eh, este tema está dentro del comportamiento organizacional y específicamente dentro de lo que es sistema organizacional, que estaba, para recordarlo, estaba sobre la base de estudiar el objeto de nuestro estudio, que es la organización, que ahí está en verde, y el sujeto, que es el gerente, que desde ese punto de vista, los tres sistemas, sistema organizacional, individual y grupal, que lo hemos resumido en esos tres circulitos que están ahí. Eso ya lo hemos visto varias veces, pero bueno, viene bien recordarles cómo viene este desarrollo de lo que estamos dando a partir de ahora. Entonces entramos ya, sí, de lleno en estrategia y diseño organizacional. Esto se encuentra en el plano de las funciones de la administración, de planificar, organizar, dirigir y controlar, que hemos visto 700 millones de veces a lo largo de nuestra vida estudiantil, dentro del concepto, obviamente, de planeación, ¿no? Estamos viendo el concepto de planificar y por eso la importancia de destacar los aspectos que vamos a ver a partir de ahora. Si bien lo hemos desarrollado en clase, voy a pegar una rápida repasada a algunos conceptos que tienen que ver con esta historia de la planificación para que nos quede claro. El primer concepto, los dos conceptos que quiero tocar es, primero es, ¿qué es una estrategia? ¿Y qué es planeamiento estratégico? Eso se lo dejo a ustedes en sus cabecitas como una pregunta, y obviamente vamos a ir respondiéndola a lo largo de este video. Pero, ¿qué es una estrategia? ¿Y qué es planear? ¿Qué es un planeamiento estratégico? Esto surgió en la década del 70 aproximadamente, donde empezaron las organizaciones a hablar de administración estratégica y hablar de administración por objetivos, inclusive. Hubo mucha movida a través de eso. eh, Cuestiones que son bastante lógicas. Obviamente, la gestión administrativa, desde el punto de vista amplio, ¿no?, de la administración, de la oficina de administración o el management, como quieran denominarlo, está absolutamente vinculado a la planificación, es decir, lo que querés ser, y a la estrategia, que son los pasos que vos querés hacer. Y vamos a explicarlo, esto, de una manera, como lo explica Drucker, que no es la planificación. Definir qué no es la planificación estratégica. La planificación estratégica o el planeamiento estratégico no es adivinar el futuro. Olvídate, descartá eso, no estamos adivinando absolutamente nada. No tiene nada que ver con adivinar lo que va a pasar el planeamiento. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y tenemos sobradas muestras en el mundo de situaciones que no han sido previstas en absoluto. Y son generalmente las situaciones que más efectos tienen sobre las organizaciones específicamente. Ejemplos hay millones, desde la pandemia como una situación más grave hasta situaciones de guerras y hasta situaciones de efectos no pensados que podría llegar a tener a la pandemia, como por ejemplo lo que ya hemos comentado en la clase, en la última clase, los problemas de logística que hay hoy en el mundo. Más allá de eso, seguimos con este concepto de planeamiento estratégico. Entonces, habíamos visto en clase esto, pero te propongo un ejercicio personal de que vos pienses cómo te querés ver, o cómo querés estar de acá a 5 años. ¿Mm? ¿Cómo te querés ver? ¿Te querés ver recibida, recibido, o con un máster,
o no, querés ser artista, querés ser actor, querés ser pintor, no sé, como te quieras ver. ¿Mm? De todos modos, en función de eso, vamos a analizar una ayuda gráfica para que vos puedas ver dos temas. Por un lado, de ayudarte a cómo querés verte de acá a 5 años y por otro lado, llegar a la conclusión de qué es esta historia de planeamiento estratégico, que obviamente es el objetivo de la materia, ¿no? Que te quede claro eso. Entonces, yo te propongo lo siguiente. En primer lugar, te propongo un eje horizontal que ahí vamos a poner el tiempo. El tiempo transcurrido, el tiempo que transcurre. Y ponemos de año 0 a año 5. Generalmente los procesos de planificación tienen ese horizonte de planeamiento de 5 años, generalmente. Podés planear a 3 años, podés planear a 1 año, podés planear a 10 años, a lo que se te ocurra podés planear. Pero obviamente los 5 años termina siendo un estándar que en realidad el estándar tiene que ver con decir, bueno, de acá a 5 años me animo a decir más o menos cómo viene la mano, después de los 5 años, qué sé yo. Pero bueno, está por ese lado. Entonces tenemos planteado ese horizonte. Nosotros obviamente nos ubicamos en el año 0, hoy. Este es el eje horizontal. Ahora, ¿qué vamos a medir? En el eje vertical. En el eje vertical medimos una medida bastante rara, puedo decirlo así, o compleja, más que rara, compleja, donde puse el signo pesos, que tiene que ver, bueno, que te querés ver con mejores ingresos o millonaria, millonario, lo que sea, más un plus que tiene que ver con cuestiones no vinculadas al dinero, que pueden ser cuestiones de amor, etcétera, 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 de realización y una serie de sentimientos que van más allá del solo hecho de tener dinero. Si pudiera hacerse esa medición, ¿no? Si pudiera hacerse esa medición, obviamente esto es un concepto bastante teórico, pero bueno, algo vos podés anotar una serie de cosas que cómo te querés ver de acá a 5 años. Entonces, lo que vos estableces es un futuro donde para alcanzar ese futuro deseado, o sea que ya no estamos hablando de un futuro imaginado, adivinado, perdón, sino un futuro al cual vos definiste con metas y objetivos. Después vamos a ver la diferencia entre metas y objetivos, cosa que vimos en clase. De todos modos, cuando vos planteás un futuro de acá a 5 años, lo que te da la posibilidad es de orientarte los caminos a seguir. ¿Cuáles son los caminos? No te dice que tenés un solo camino a seguir. Ese futuro puede plantear innumerables caminos a seguir. Hice algunos. Algunos, aquí están con colorcitos muy bellos los caminitos que puedes llegar hacia el futuro. Y te da otra señal importante el futuro. El futuro, establecer el futuro, más allá de los caminos que vos elijas, lo que te da es una franja de actuación. Es decir, lo que claramente establece la definición de ese futuro es que tenés una franja de desempeño que te va a llevar a ese futuro, pero que, por ejemplo, te dejan claro que todas estas flechitas rojas que estás viendo ahora no tienen nada que ver con tu futuro, no tienen nada que ver. Es decir, que si son esos los caminos que te marcan esas flechitas rojas, están absolutamente fuera del futuro que vos te estableciste. Entonces, cómo es esta historia? ¿Cuál es la definición de la planificación o cuál es el concepto de la planificación? Bueno, el concepto de la planificación es, partiendo de ese futuro, no es más que plantarse en el futuro deseado y traccionar el presente hacia el futuro. Fíjate que es absolutamente distinto al concepto de adivinar. No estás adivinando el futuro, estás traccionando desde el futuro deseado tu presente, tu presente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso de traccionar tu presente? Que vas a establecer una serie de decisiones, yo la cerré en 4 decisiones,
una serie de decisiones que van a estar vinculadas a lo que vos querés hacer. Por ejemplo, si vos querés hacer un viaje alrededor de todo el mundo de acá a 5 años, se me ocurre que uno de los primeros objetivos, una de las primeras decisiones que tenés que hacer es decir, ¿cómo lo voy a financiar? Establecer, entonces, si cómo lo voy a financiar, decís, bueno, pero antes de definir cómo lo voy a financiar, voy a definir qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Quizás digas, bueno, yo no quiero hacer nada, voy a ver lo que la vida me lleve, y bueno, eso va a ser una serie de decisiones encadenadas, encadenadas, que van a estar vinculadas, vinculadas a los objetivos y las metas. Y esas decisiones y esos objetivos y metas es lo que se conoce como planeación. Es decir, la planeación, vos te estableces las metas y objetivos y después tomás decisiones en el presente actual o en los presentes que se van sucediendo, en los presentes que se van sucediendo a lo largo del horizonte de planeación o el tiempo que estamos haciendo, que no son más que la estrategia a seguir. Es decir, que la estrategia son decisiones presentes con efectos futuros. Esa es la estrategia. ¿Qué vas a hacer para completar esos objetivos? Entonces, esos dos conceptos que vimos son los que hacen el concepto de planeación. Para vos, para una compañía, para Boeing, para Elon Musk o para quien sea. La planeación tiene este concepto. Elon Musk no sé por qué se quedó con Twitter. Ahora es el dueño del 100% de Twitter. ¿Por qué se quedó? No lo sé, pero debe haber alguna planificación. Y hubo una estrategia para quedarse con Twitter. Tomó una serie de decisiones. Primero compró casi el 10% de Twitter y después hizo una oferta agresiva por 44.000, nada más, nada menos que 44.000 millones de dólares. Bueno, eso atrás hubo una estrategia que no tengo claro cuál es, ni tampoco sé cuál es el futuro deseado. Según él, crearon la plataforma de libre expresión, lo cual, si ese es el objetivo, bienvenido sea. Pero bien, independientemente de eso, Elon Musk también consultó este grafiquito, me lo pidió y humildemente se lo mandé por WhatsApp. Bueno, nos chateamos seguido. Bien, dejémonos de pavada. Entonces vos dirás, está bien, muy lindo toda esta historia del futuro, de la planeación y todo esto, pero ¿sabes qué? Yo no creo que sea tan fácil. Sí, tenés razón, no es tan fácil. Porque arriba está lo planeado y abajo está el camino de la implementación. Si nosotros creemos que por el simple hecho de tomar una decisión o pensar una estrategia está todo solucionado, vamos a ver que esa bicicletita que nos lleva directamente a la bandera cuadros no es tan así y vas a tener que sortear muchas otras vicisitudes para poder llegar a tu meta, que a tu objetivo deseado. A veces no es tan importante el alcanzar el objetivo, sino que el objetivo es orientador, te da un camino y te da un camino como persona o te puede dar un camino a la organización también. Es decir, si vos te planteás un futuro deseado y no llegaste a alcanzarlo, pero bueno, por lo menos estuviste haciendo cosas en función de eso. Estás más cerca que antes. Estás más cerca que antes. De lo contrario, quizás hubiera ido por alguna de las flechitas rojas. Esto es lo importante de tener el concepto, por tener en claro qué es el concepto de la planeación y obviamente las diferencias entre lo planeado y lo implementado. Entonces, acordate de este camino para lo que vamos a ver ahora de don Richard Duff, que entra en el concepto de la planeación que la desarrollamos en clase. Previo a eso, vamos a hacer un tema de aclaración, que aquí tenés, la meta es el resultado final a lograr por la organización, conceptualiza la definición de la misión y la visión, la misión, lo que quiero ser,
La visión es lo que quiero ser, pero de aquí a un tiempo. Agrega el tiempo, el paso del tiempo. Es decir, yo quiero ser una persona ética que respete el medio ambiente, etcétera, etcétera, y dentro de 20 años quiero verme como la persona más conocida respecto al cuidado del medio ambiente en el mundo entero y además lograr que dejen de utilizarse plásticos en el mundo. Diferencia entre misión y visión. Entonces, establece ciertos parámetros palpables y concretos, pero el objetivo ya constituye una definición de la meta en términos cuantitativos o cualitativos con mayor precisión. Y el plan es un documento donde especifica qué debe realizarse para cumplir esos objetivos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vas a encontrar mucha bibliografía que meta y objetivo lo pone como sinónimos. No son sinónimos. Tampoco es que te van a cortar la cabeza porque confundas metas con objetivos. Pero lo importante es tener en claro esta definición, sobre todo la diferenciación entre plan y objetivo, entre algo estratégico y algo que tenga que ver con el plan. Es decir, que la meta y los objetivos son cuestiones que tienen que ver con la definición estratégica. Ya el plan es una ejecución. Y es importante entonces tener en cuenta esta cuestión. La estrategia piensa el dónde, el cómo y el por qué. La estrategia, te repito, dónde, cómo y por qué. Esas son las respuestas que responde la estrategia. ¿Hacia dónde querés ir? ¿Cómo vas a ir? ¿Y por qué querés ir? ¿Mm? Es, son preguntas simples, pero muy profundas. ¿Dónde, cómo y por qué? Y el plan, por otro lado, es qué cosa vamos a hacer, cuándo la vamos a hacer y quién la va a hacer. Esta es la diferencia entre cuestiones estratégicas y el plan. Es decir, esta es la diferencia entre metas y objetivos, la estrategia, y el plan. El plan ya baja a la tierra las cosas y, bueno, el plan es el que hace, es decir, bueno, ¿qué hay que hacer para cumplir determinado objetivo? Y ahí es donde entra la estructura, el diseño organizacional y una serie de cuestiones que tienen que ver con la implementación de la estrategia. En definitiva, la estrategia se implementa a través del diseño organizacional. El diseño organizacional puede parecer algo bastante amplio, pero bueno, acá lo que estamos tratando de ver es el concepto. Puede ser que vos digas, diseño tanto tengo que diseñar. Bueno, depende del alcance de la estrategia. Depende del alcance que quieras hacer. Quizás sea una reconversión de tu negocio muy profunda, con lo cual, bueno, vos tengas que reestructurar una gran parte de la organización e incorporar una serie de elementos que la organización no tiene, con lo cual, obviamente, los planes van a abarcar acciones mucho más graves en el sentido de la profundidad, en el sentido de el efecto que tiene la organización. Bien, permiso. ¿Todo claro hasta acá? Me alegro. Buenísimo. Acá no. Tengo los auriculares puestos, pero es para que quede colgado el micrófono. Así ya iba a pensar otras cosas, pero se complica mucho. Ya está, no importa. Total, tengo los auriculares para. No tengo a nadie enfrente. Pero bueno, hago de cuenta que. Bien, seguimos adelante. Y acá entra un concepto que te quiero traer, que no lo hemos visto en clase. Y ahora que me pareció importante traerlo, para que lo veas en el video y para aquellos fines de semana que estés aburrida y aburrido, vuelvas a ver estos videos y te entretengan en vez de ver una aburrida serie en Netflix o cosas así. Entonces, ¿qué es un modelo de negocio? ¿Qué te estoy diciendo acá? Acá te estoy llevando a una planificación, no de una organización en marcha,
sino te estoy hablando de un concepto que no existe, un nuevo negocio. Puede ser que una organización en marcha se plantee un nuevo negocio. De todos modos, está pensando de cero ese negocio. ¿Tá? Más allá de que la organización esté en marcha, que si estás pensando un nuevo modelo de negocio, ese modelo de negocio es inexistente. Entonces, el nuevo modelo de negocio parte de dos preguntas. Fíjate la primera pregunta, si los clientes valorarán aquello que provee la empresa o que vos querés proveer. Fíjate que no expresa qué es, cuál es tu idea, cuáles son los clientes. Ahora, además de eso, ¿esta puede generar ingresos a partir de la actividad que vos querés iniciar? Fíjate que generalmente las emprendedoras y los emprendedores nacen con una idea y dice, bueno, voy a fabricar estos vasos. Mirá qué bueno, porque yo sé fabricar vasos, trabajé en una empresa que fabricaba vasos, ahora me largué sola o solo y voy a fabricar estos vasos. Mirá qué lindos que son los vasos, sabes, me lo van a comprar. ¿A quién está destinado esos vasos? ¿Quién tiene la necesidad de esos vasos? ¿Cuán grande es el mercado que vos te vas a dedicar ahora para producir esos vasos? ¿Qué crecimiento tiene ese mercado? ¿Crece? ¿O los vasos los compran mayores de 50 años? Si tus vasos se posicionan en mayores de 50 años, obviamente no es un mercado que crece. A no ser que hagas algo hoy con la gente que tiene 40 años y que le puedas hacer crear una necesidad para que cuando cumpla 50 compre tus vasos. Puede ser que lo puedas lograr o no. Porque las personas de 40 no usan vasos de este tipo, usan otro tipo de vasos. Entonces, esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando está haciendo un modelo de negocio. Estamos hablando de un modelo de negocio, no de un plan de negocio. Estamos hablando de un modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Bueno, es una reflexión acerca de el razonamiento sobre la base de una idea. Eso es un modelo de negocio. Y lo vamos a presentar a través de una metodología que se llama Canvas. Canvas quiere decir lienzo en inglés. Y es una metodología que tiene 9 partes, como la estás viendo ahora, que después las vamos a explicar. Pero quiero mostrarte la forma porque en realidad tiene esa forma porque se trabaja de esta manera. Se trabaja en equipo. El modelo Canvas es un lienzo porque justamente tiene un tamaño para que vos puedas trabajarlo de esa manera y trabajarlo en equipo y discutir los aspectos que hacen a este modelo y que vamos a ver muy levemente, muy superficialmente ahora para que vos tengas una idea y después si te interesa lo profundices, lo vas a ver en otras materias. Yo sé que hay muchos que están dando este modelo Canvas, es el caballito de batalla para dar temas sobre modelos de negocio. Es una muy buena idea y muy bien elaborada, por cierto. Osterwelder es el creador de este modelo. Fue su tesis doctoral. Bien, ahora, yo te voy a expresar, para entender el modelo Canvas, te lo voy a expresar. Esta es la matriz que yo te acabo de decir, que está formada por 9 partes. Yo te la voy a llevar con este dibujito, que son lo mismo, ¿ves? Los dos cuadraditos que están casi bien a la derecha, son dos flechitas, pero para que lo comprendas mejor y además te lo voy a poner de esta forma para que lo veamos un poco más prácticamente. Pero es lo mismo que esa matriz que tenés ahí como inicio. Comencemos. Total, la pausa la podés hacer vos. Si querés pausar y decir, este tipo ya me pudrió, llevamos 29 minutos y ya me quemó la cabeza. Así que podés pausar y tomarte algo o irte de vacaciones. Bueno, ahí voy. Mirá, ahí tenés la matriz acostadita, digamos.
Te invito, ¿viste donde dice modelo Canvas abajo? Dice empresa y mercado. Es decir, la matriz está dividida en dos partes. Una parte corresponde hacia el exterior de la organización, que, que puede existir o que vas a crear, y la parte izquierda corresponde a las cuestiones dentro de la organización. Entonces, ahí eh, mi perra se empezó a poner nerviosa, entonces dije, cortaré el micrófono, no, pero hasta ahí llegó nomás, sus nervios. Bueno, entonces fíjate que la primera parte que tenés ahí habla de, el punto uno, habla de mercado. Es decir, que lo primero que tenés que definir es a quién va dirigido la idea. Que la idea está definida como punto 2, como es el valor que vos le vas a agregar a ese mercado. Se supone que ese mercado no tiene ese valor o, o vos le estás planteando una modificación de valores quizás sobre algo existente, porque si no, ¿qué sentido tiene? No va a ser aceptado tu generación de valor. Puede ser un producto, puede ser un servicio, etcétera. Muchas cosas pueden ser. Entonces, lo primero que tenés que definir es a quién va dirigido. Después vamos a ver los aspectos puntuales de cada cosa. Después definís el valor, es decir, el producto y servicio que vas a producir. Después, ¿cuáles son los canales? Es decir, ¿cómo vas a llegar a ese mercado? ¿A través de qué canales vas a llegar a ese mercado? ¿Locales propios? ¿Locales de terceros? ¿Solamente venta online? ¿Cuáles son los canales? ¿Y cómo te vas a relacionar, ya el punto 4, con el cliente? Fíjate que son todos aspectos externos a la organización. Te da por un lado los canales de distribución, o que pueden ser canales a través de e-commerce, pero también tenés el e-commerce y también el producto, si es un producto físico, tiene que llegar de alguna manera. ¿Y cómo te vas a relacionar con los clientes? ¿Cómo te vas a hacer conocida o conocido con tus clientes? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo vas a enamorar a tus clientes? ¿Qué tenés pensado hacer para que tu cliente comience a elegirte y comience a conocerte? Esos 4 puntos generan el quinto punto más importante a establecer, que cuáles van a ser tus ingresos. Por ejemplo, ¿va a ser un abono mensual? ¿Va a ser un leasing? ¿Va a ser directamente un precio sobre el producto? Etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a comercializar tu producto? Y ahí va a estar tu ingreso. Ahí va a estar establecido tu ingreso. No estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de cómo vas a cobrar y sobre todo qué precio puede llegar a tener ese valor que vos estás agregando a ese mercado y qué precio está dispuesto a pagar ese mercado por ese valor que vos estás agregando. ¿Es una plataforma de streaming? Bueno, ¿cuánto puede salir por mes una plataforma de streaming? ¿Qué valor vos le estás agregando a tu cliente para que te elija esa plataforma de streaming, por ejemplo? Bien, después empiezan cuestiones que tienen que ver con la empresa. Obviamente, la generación de valor, fíjate que está en la mitad, tiene que ver con la empresa y tiene que ver con el mercado, porque obviamente lo haces vos, lo tenés que hacer vos. Después entras al punto número 6, que el punto número 6, ¿cuáles son los recursos clave que va a requerir? Aquí te va a presentar, y después cuando veamos Porter, aquí te vamos a presentar recursos clave, es decir, ¿qué estás necesitando? ¿Qué conocimientos necesitas? Recursos, personas, o antes llamados recursos humanos. ¿Qué conocimientos vas a necesitar? ¿O qué materias primas vas a necesitar?
Y con eso, ¿qué actividades clave vas a tener que desarrollar, que es el punto 7, para llevar a cabo y cumplir y poder desarrollar ese valor que vos le querés dar, brindar a ese mercado? Y el último punto, que es un tema clave, ¿qué asociaciones clave necesitas para llevar adelante este, este modelo de negocio? Establecido estos 3 puntos, tenés los costos. Y en función de los ingresos y los costos, vas a tener una idea si estamos ante un modelo de negocio rentable o no. Aunque parezca mentira, muchos negocios son lanzados al mercado sin hacer este análisis. No quiere decir que lo hagas a rajatabla, esto es un modelo, podés idearte otros modelos. Asociaciones claves. Las asociaciones claves son, por ejemplo, a veces podés llegar a tener la necesidad de asociarte a alguien que tiene ya una capacidad que vos estás necesitando y muy fuertemente, como la provisión de una materia prima muy fuerte, ponele madera, se me ocurrió ahora, no sé, ponele madera. Entonces, ya es tan fuerte la necesidad que por ahí es más importante iniciar una asociación más que establecer un simple vínculo con el proveedor. ¿Por qué? Porque hace a tu estrategia, lo hace estratégico a esa asociación. Por ejemplo, el modelo de negocio de Spotify funciona por una asociación clave, que es con todas aquellas empresas o personas que poseen los derechos de las distintas bandas o solistas de música. Si no tuviera esas asociaciones claves a los cuales les entrega una parte de, de las canciones que son escuchadas, que hay un vínculo, un arreglo con esas asociaciones que cobran tantos euros por canción escuchada, eh, Spotify no existiría. Y estamos hablando de Spotify. Spotify en su modelo de negocio creó una asociación clave. Sin esa asociación no existe. Este es un modelo de negocio piola para que, si te interesa, lo profundices. Por supuesto, hay un libro, lo conseguís en PDF, en el libro eh, en internet, lo conseguís en PDF, de Osterweder. Un libro muy interesante. Ese y creación de valor son los dos que te sugiero bajarte si te interesa profundizar en esta cosa. Entonces, los requisitos para una segmentación efectiva, ¿te acordás? Estábamos viendo el mercado al cual te vas a dedicar, que sea mensurable, es decir, que tengas idea de qué tamaño tiene esa historia, que lo puedas medir de alguna manera, que sea accesible, es decir, es un mercado accesible, es un mercado complicado para acceder, no tiene que ver con los caminos, ¿no? O sí, quizás, dependiendo de tus clientes. Que sea sustancial, es decir, que sea algo que tengan posibilidad de, más allá de que lo quieran, de adquirir tu producto, que sea diferencial, que podamos encontrar condiciones que nos diferencien dentro de ese mercado y que además podamos captar el interés de compra, es decir, que sea accionable. Esos son conceptos claves. Muchas personas lanzan, muchos emprendedoras y emprendedores lanzan sus productos sin tener en cuenta estas cualidades, sin tener en cuenta estas cualidades. Y muchos de los emprendimientos que fracasan en los 5 primeros años, que se calcula que llegan a un 80% aproximadamente, tienen que ver con estas cuestiones. No tanto con el producto que sea de mala calidad, sino que no estudiaron a quién va dirigido el producto.
Siempre vas a encontrar hablar de la diversificación. Y para controlar la diversificación se tienen que dar dos cuestiones. Una de ellas, tener una tecnología común. Por ejemplo, vos sos fabricante de envases de plástico y resulta que vos podés atender al mercado de combustibles, el que vende, qué sé yo, aceites, u otro tipo de elementos, como el que fabrica lavandina, como el que fabrica shampoo o como el que fabrica dentífrico o pasta dental. Es decir, te permite atender distintos mercados porque vos controlás una tecnología en común. Sos experto en hacer envases. Ahora bien, por otro lado, sos experta o experto en un mercado en común y ahí puedes tener una diversidad de productos. Y ahí el ejemplo más fuerte que vos tenés son aquellas empresas que se dedican a la comercialización de productos en el mercado masivo como Procter Gamble, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de compañías que son empresas de marketing donde tienen una diversidad de productos que puede ir desde snack hasta pañales descartables para niños. Todo eso venden, ¿por qué? Porque tienen un mercado común. ¿Cuál es el? ¿Qué saben hacer? Vender masivamente. Mucha publicidad, manejan eso, son empresas marketineras. Eso es lo que saben hacer. Entonces, ¿dónde te vas a posicionar? ¿Dónde estás? Otro producto que podés hacer, por ejemplo, es esta estrategia sin ser una empresa muy grande como Samsonite que hace valijas, y entonces tiene el mercado de viajeros y hace una diversificación de productos que están vinculados con el mercado de viajeros. Entonces te venden una serie de productos como por ejemplo mochilas, o como por ejemplo los carrión, o como por ejemplo eh, los productos para envolver los zapatos y ponerlos en la valija, todos productos chiquititos para limpieza dental, etcétera, etcétera, secadores chiquititos y una serie de cuestiones que hacen al viajero, a la viajera. Entonces, tiene que ver esa diversificación también con un mercado común. Bien, y ahora viene el plan de negocio. Esto te lo estoy dando, no te suicides, no se suiciden en masa, yo te lo estoy dando para que te quede, porque me parece importante que lo sepan. Después vamos a ver dónde da, pero rápidamente. Pero no está escrito en ningún lado, este me lo va a tomar, no, no te lo voy a tomar. Pero me parece que es importante que lo sepas. El plan de negocio está dividido en dos partes, en el plan estratégico y el plan económico financiero. Se sustenta en el modelo de negocio, pero no es el modelo de negocio, es otra cosa totalmente distinta. En realidad, el plan de negocio te cuenta la historia de acá, generalmente a 5 años, de cómo se va a desarrollar ese negocio. Y entonces el plan estratégico te describe claramente cómo se va a desarrollar ese negocio en los próximos 5 años, cuál es tu idea en los próximos 5 años de ese negocio, cómo va a crecer en los 5, cuánto personal vas a tener que ir incorporando en el año 1, en el año 2, en el año 3, así sucesivamente. Toda una serie de detalles estrictos que después tienen que ser refrendados en un plan económico financiero que tiene que seguir detalladamente y sin una coma, sin evitar una coma, el plan estratégico y lo que tiene que poner en números es ese plan estratégico para saber cuánto, qué financiación requiere ese negocio. Esto es un elemento fundamental que vos tenés que utilizar para presentar ante inversores de riesgo o inversores ángeles, que son inversores que se meten en tu negocio, te compran parte de tu negocio y se meten a gestionar porque tienen experiencia y se meten a gestionar junto con vos tu idea de negocio, o bien un inversor de riesgo que no gestiona, pone la plata
y espera el rendimiento que vos estás estableciendo a través del plan económico financiero de aquí a 5 años. Un plan de negocio parte, no te vuelvas loca o loco, te voy a explicar someramente, parte arriba del plan estratégico, establece un estado de situación patrimonial, un cuadro de resultados, proyectado, por supuesto, porque no existe el negocio, te da la utilidad, el capital de trabajo, las inversiones y la deuda que requiere. A través del flujo de caja de operaciones, el flujo de caja de inversiones y el flujo de caja de financiación, hace el flujo de fondos proyectados, que eso es un punto importantísimo en un plan de negocio, que acordate, responde exclusivamente al plan estratégico. Un flujo de fondos proyectados tiene esta formita aproximadamente. ¿Qué te da? Te da la idea de la inversión que requiere este negocio y además la inversión de cómo va a ser el rendimiento, como para que motivar a aquellos inversores a que elijan tu negocio y seas la beneficiaria o beneficiario de esa inversión y puedas llevar adelante tu startup, cosa que habrás escuchado mucho hablar de las startups. Bueno, aquí estamos viendo cómo se financian con capital de riesgo las startups que parten del modelo de negocio y después las vendes a través del plan de negocio. Son dos cosas distintas, absolutamente distintas. En el plan de negocio podés describir muchas cosas del producto y bueno, dependiendo de tu creatividad, puedes hacer una linda carpetita creativa para que el inversor se sienta atraído por lo que estás ofreciendo. Bueno, nosotros esto lo habíamos visto en clase, ya estamos entrando directamente a don Duff, y nosotros habíamos visto la planificación, el análisis de la situación externa, de la situación interna. En función de eso establecemos un intento estratégico y ese intento estratégico se va a desarrollar a través del diseño organizacional. Entonces, el diseño organizacional es el que va a llevar adelante esa estrategia y que en definitiva estamos midiendo el resultado de esa estrategia para después retroalimentar, retroalimentar la planificación y modificar aquellas cosas que deben ser modificadas porque no están cumpliéndose los objetivos que nosotros realmente nos habíamos establecido en ese intento estratégico. Entonces, ¿qué es un intento estratégico? Son todas las energías, los recursos de la organización que está dirigida a una meta enfocada, a un objetivo o a un futuro deseado, a un futuro deseado. Puede involucrar una gran parte de la organización o puede ser una parte de una nueva línea de productos, por ejemplo. Entonces, vos en ese concepto partís de tu ventaja competitiva que tenés en ese momento y te reforzás y te sustentás en esa ventaja competitiva. Una ventaja competitiva, por ejemplo, puede llegar a ser que tenés una muy fuerte y eficiente eh, distribución de producto. Entonces te permite rápidamente ponerlo en el mercado y ya estás acostumbrado a trabajar en ese mercado y ves que este producto está faltando y sabes que rápidamente podés tenerlo en el mercado. Esa puede ser tu ventaja competitiva. La velocidad de entrega, por ejemplo. La velocidad y la eficiencia de entrega, entre otras cosas, ¿no? Después vas a encontrar esto en DAF que dice tipo y propósito de las metas. Y te dice metas oficiales, donde está la misión, que te da legitimidad, que es el propósito de las metas, y las metas operativas, que obviamente está la dirección del tema, la motivación de los empleados. Ya estamos hablando de diseño organizacional y la estructura, es decir, aquellos que lo van a implementar. ¿Cuán motivados tenés a tus empleados? Y alguien podrá levantar la mano y decir, che, pero con la cultura que vos me dijiste ayer, algo de eso hay acá. Obviamente, para cumplir esas metas,
obviamente que acá, acá dice lineamientos para las decisiones y estándar de desempeño, y yo pondría también cultura organizacional, que ya lo hemos visto ayer, pero que hoy no lo vamos a volver a repetir. El tema es que te queden claro que el problema de la implementación de las estrategias no está tanto, perdón, en la idea en sí, sino que está fundamentalmente enfocado el 80% de los fracasos en donde está la flecha con el circulito, en el diseño organizacional, porque pensamos todo muy lindo, pero después creemos que las cosas se implementan solas y no es así. Y después tenés el tema que por ahí tenés todo pensado cómo implementarlo, pero no tenés la gente para, o la gente no te acompaña para eso. Y por otra cosa, muchas veces tenemos eh, la incapacidad de medir el resultado de las estrategias que estamos llevando adelante, y con lo cual quedan en la nada y no sabes si te está yendo bien, te está yendo mal, te está yendo más o menos, ni nada. Ahí vas a ver una sigla que es SMI, que es cuadro de mando integral, que yo lo voy a dejar en un video también más adelante para que ustedes lo lean si quieren profundizar en cómo se implementa un cuadro de mando integral en una compañía. ¿Qué es un cuadro de mando integral? Está creado por Kaplan y Norton hace ya muchos años, que es un elemento de medición estratégico bastante interesante para analizar. Por ahora solamente lo vamos a nombrar, inclusive ustedes lo tienen en DAF mencionado. Y aquí entramos a las estrategias y fuerzas competitivas de Don Porter. ¿Mm? Bien. ¿Qué es esta historia, no? De las 5 fuerzas competitivas de Porter. Porter dice, primero analiza arriba, a la derecha, la amenaza de nuevos competidores entrantes. ¿Mm? Vos podés tener, formás parte, estás establecida, una organización establecida, y podés tener la amenaza que entren nuevos competidores al sector, que te puede generar una situación de sostener los precios o bajar los precios y aumentar la inversión. ¿Qué quiere decir aumentar la inversión? Es responder a ciertas nuevas ideas que esos competidores pueden introducir en el mercado en el cual vos también estás proveyendo tus productos. Ahora bien, acá vas a encontrar también el concepto de barreras de entrada. Porque claro, vos vas a tener la posibilidad de amenaza de nuevos competidores dependiendo del sector donde te estés desenvolviendo. Si vos sos Coca-Cola, ya los competidores ya los tenés establecidos, y el competidor que más o menos te puede generar sombra es Pepsi. Pero fíjense lo que pasó, y te lo engancho con el de abajo, de amenazas de productos o servicios sustitutos. Muchas veces creemos que la amenaza de productos o servicios sustitutos pueden venir de nuestros competidores. En este caso yo te puse Coca-Cola, y puede ser que Coca-Cola piense, hipotéticamente por supuesto, que Pepsi puede lanzar cualquier producto que le puede costar caro en el mercado y que le puede sacar una porción de mercado. Pero en el mercado de las gaseosas surgieron una serie de temas muy complejos que fueron el surgimiento de las aguas y fundamentalmente las aguas saborizadas, donde, y ahí entramos con nuevos paradigmas del cliente y donde los mercados siempre presentan los nuevos paradigmas y los manifiesta, donde la gente se empezó a volcar hacia bebidas no gaseosas y bebidas consideradas más sanas, como las aguas saborizadas.
Te la hago corta. En este momento, el mercado de las aguas, el de las gaseosas y de todo otro tipo de bebida, de jugos y todo, es un solo mercado. Antes estaba todo segmentado en distintos mercados. Hoy se considera un solo mercado, con lo cual Coca-Cola se vio obligada a entrar drásticamente en el juego de las aguas saborizadas a través de otras marcas, no de Coca-Cola solamente, y como ya hemos dicho en clase, inclusive a saborizar sus propios productos Coca-Cola tradicionales, y con lo cual la amenaza de nuevos productos sustitutos, que es otro de los cuatro fuerzas competitivas de Porter, no siempre, no siempre provienen de un competidor tuyo. Ha pasado que una empresa peruana hizo gaseosas, así, bebidas cola y ese tipo de cosas, y dijo, yo no me voy a pelear con Coca-Cola, voy a ir donde no está Coca-Cola. Y hace muchos años se fue a China, y en China es líder, en China es líder. Y bueno, nada más y nada menos que controla el mercado asiático de bebidas cola, y donde Coca-Cola tiene que empezar a competir desde otro lugar. Así que eh, con esto, las fuerzas competitivas de Porter te ayuda a pensar este tipo de cosas, de la amenaza de productos sustitutos y de la amenaza de nuevos competidores entrantes, y el nuevo competidor entrante te puede entrar por la ventana. En vez de vos estar concentrada o concentrado en el mercado actual, el competidor te entró por un mercado que no habías visto, o en un mercado en el cual entraste tarde, en este caso, que es el mercado chino. Entonces, es un buen esquema para pensar y para tener permanentemente en el sistema de planificación de la compañía y el sistema de medición, y yo te diría en el radar de la compañía, a ver dónde no te estás metiendo y donde cualquiera de amenaza de nuevos productos o competidores pueden llegar a estar introduciéndose en el mercado. Y después tenés los dos poderes de negociación. El poder de negociación que vos tenés con proveedores, es decir, si el proveedor, a veces yo trabajé en una empresa hace muchos años que el proveedor era una multinacional enorme y era monopolio de un producto, no me voy a olvidar jamás, el producto se llama Borax, eh, y, y la empresa era una pyme donde yo trabajaba y necesitaba imperiosamente el bórax, y cada vez que había que comprar bórax era una tortura, porque las cantidades que requería la pyme eran muy pequeñas, entonces el proveedor tenía una altísima capacidad de negociación y ponía el precio que quiera. Una de las maneras de solucionar esto es hacer pool de compras con otras empresas que requieran bórax, por ejemplo, entonces salir a comprar con una mayor cantidad, entonces ahí sí puedes tener otro poder de negociación, puedes llegar a hacer eso, pool de compras. Por ejemplo, Rivero, el retail hoy que vende electrodomésticos, comenzó siendo un club de compras en el interior del país de distintas empresas más pequeñas que vendían electrodomésticos, y fundaron eso, un pool de compras o una asociación de compras, como quieran denominarlo, para relacionarse directamente y negociaban directamente con ese pool de compras con las compañías fabricantes de electrodomésticos para tener un mejor poder de negociación. Entonces, el poder de negociación con los proveedores es clave, sobre todo hoy en un mundo donde necesitas una asociación estratégica clave con los proveedores. Entonces, si vos tenés una debilidad en ese punto, es un aspecto complejo. Esto es característico de las pymes. Las pymes suelen tener algunos de los dos problemas. Uno es o debilidad frente a los proveedores o debilidad frente a la negociación de los compradores, porque le venden a compradores muy grandes, a empresas muy grandes. Entonces tienen debilidad o tiene ambos, lo cual lo ubica. Por eso la pyme siempre está en una posición tan crítica, por un problema de tamaño. Entonces vos tenés que resolver esa situación
de alguna manera o campearla, es decir, llevarla adelante la cosa hasta tanto vos vayas aumentando de tamaño o por ahí puedas tener mercados alternativos donde el poder de negociación de ese comprador sea un porcentaje cada vez menor sobre el total de tu venta. Entonces ahí vas a poder negociar de otra manera. Todas esas cuatro fuerzas actúan sobre la quinta, que es la rivalidad entre los competidores, que influyen en las estrategias que podés trabajar sobre costos, sobre productos, y son cuatro fuerzas que influyen en esa rivalidad. Entonces, en la búsqueda de la ventaja competitiva, Porter establece tres estrategias básicas: diferenciación, liderazgo en costo y enfoque. Diferenciación, liderazgo en costo y enfoque. Enfoque, te enfocas en un mercado. Diferenciación, liderazgo en costos, obviamente decís, voy a hacer el precio, voy a hacer siempre el más barato. Y diferenciación, yo me voy a diferenciar de alguna manera. De alguna manera le creo un valor agregado a mi producto que me voy a diferenciar. Puede ser estatus la diferenciación. Puede ser la manzanita de Apple. Esa puede ser mi diferenciación. De esto resultan cuatro estrategias básicas de Porter, que la tienen acá, que es liderazgo en costos, diferenciación, enfoque de liderazgo en costos bajos y enfoque en la diferenciación. Es decir, que si bien está dentro de las tres, diferenciación, liderazgo y enfoque, que habíamos visto, se agrega una cuarta porque enfoca la diferenciación. Puede ser una diferenciación enfocada o no. Por eso son cuatro que parten de las tres estrategias que vimos anteriormente. Bien, ya vamos terminando. Ya estamos terminando el video. Una hora apenas ha transcurrido de una clase que debería ser de 2 horas. Y entramos acá a un tema que es el diseño organizacional en función de la estrategia. Entonces vos tenés a la izquierda, tenés la estrategia competitiva de Porter, que te dice, por ejemplo, la diferenciación. ¿Qué te genera el diseño organizacional? Orientación al aprendizaje, sólida capacidad de investigación, valora e integra mecanismos para lograr mayor cercanía, la estrategia de liderazgo en costos, diseño organizacional que te obliga, orientación a la eficiencia, procedimientos de operación estándar y una serie de cuestiones que te invito a leerlo. Y por otro lado tenés la tipología estratégica de Miles Snow, que se refiere Duff, y que dice la estrategia exploradora, que te requiere orientación al aprendizaje también, capacidad sólida de investigación, la estrategia defensiva, orientación a la eficiencia, y así sucesivamente son cada uno de las estrategias que vos decidas te obliga, te obliga a una suerte de diseño organizacional que te permita cumplir con esa estrategia. Por eso está tan vinculada la estrategia y el diseño organizacional. Y esto es un cuadro que es muy simple de leer, muy simple, muy sencillo de leer. Lo importante es que entiendas lo de Porter. Lo otro te lo doy como un ejemplo comparativo, que lo da también el autor, Duff, como un ejemplo comparativo. Y Duff cierra el capítulo con el enfoque del el cuadro de mando integral para la efectividad organizacional, que se divide en una serie de aspectos que yo lo busco acá porque no se ve bien desde el cuadro. Entonces tenés arriba el aspecto financiero, los criterios de efectividad, los procesos de negocios internos, es decir, tu estructura, el aprendizaje y el crecimiento de la organización y los clientes. En esos cuatro aspectos se divide el concepto de cuadro de mando integral. Por supuesto que acá lo único que quiero que te quede son los cuatro conceptos.
La verdad que poco sabemos de cómo implementar un cuadro de mando integral con este gráfico. De hecho, no pretende el autor, porque son los criterios de efectividad del cuadro de mando integral, con lo cual los criterios de efectividad tienen que ver con cuatro enfoques: el financiero, los procesos de negocios internos, es decir, los procesos internos, cómo haces las cosas, el aprendizaje y el crecimiento, y ahí tiene que ver un poco el tema de la cultura organizacional, y tus clientes. En eso se enfoca el cuadro de mando integral eh, que nos trae DAF. Señoras y señores, hemos llegado al final de este video. Espero que sea de utilidad de ustedes. 1 hora y 5 minutos o un poco menos de 1 hora. Con lo cual, las invito y los invito al próximo video, que ahí desarrollaremos el otro capítulo de DAF, que tiene que ver ya con definiciones estructurales específicas. Ya estamos viendo cuestiones de agrupamiento y una serie de cuestiones que algo estuvimos viendo en la última clase, pero ya más específico para ayudarles a comprender a don Hilary Duff, iba a decir a don Richard Duff. Bueno, nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao.